Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a ofrecer y lograr soluciones jurídicas que viabilizan jurídicamente la inteligencia artificial a la medida de cada problema jurídico, es decir, de cada inquietud, confusión, desconocimiento jurídico, duda jurídica, incertidumbre jurídica, confusión jurídica o falta de claridad jurídica propiamente que tenga cada cliente en relación con la inteligencia artificial, es decir, a la medida de cada problema jurídico vinculado, relacionado con la inteligencia artificial que tenga cada cliente, que nos presente cada cliente. Y por ende lo podemos hacer a nivel mundial porque nuestra solución jurídica, es decir, nuestros conceptos jurídicos consisten en analizar y aclarar cómo aplican los derechos y deberes a la medida de ello y por ende propiamente indicamos cómo se deben aplicar, cómo deben aplicar los derechos y deberes a la medida del problema, a la medida de la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial, a la medida del problema vinculado con la inteligencia artificial, a la medida del problema relacionado con la IA, con la inteligencia artificial, para aquí de esa forma, para que de esa forma conozcan, tengan claro, obtengan la claridad sobre cómo hacer las cosas bien y propiamente sobre cómo existe la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Tanto desde el punto de vista de saber, de dejarles claro, de lograr claridad, de dejar claro cómo se cumple con el derecho, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo aplicar, cómo se deben propiamente aplicar y en definitiva, cómo aplican los derechos y deberes frente al problema relacionado con la inteligencia artificial desde el punto de vista del ideal del derecho, del deber ser jurídico, es decir, del cumplimiento, como les decía, del derecho desde el inicio hacia el desarrollo y el fin, del inicio al desarrollo y fin, de la respectiva relación jurídica, del respectivo ambiente relacionado con los derechos y deberes, donde exista la inteligencia artificial involucrada a la medida de la respectiva situación jurídica vinculada con la inteligencia artificial y a la vez es importante aclarar que si el problema jurídico se relaciona es con la existencia de un incumplimiento jurídico o la posible existencia, la presunta existencia, la posible existencia de un incumplimiento jurídico, del incumplimiento jurídico, del incumplimiento del derecho, de la inaplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial involucrada, aclaramos cómo, según lo que solicita el cliente, cómo debieron aclararse los derechos y deberes en el momento inicial para que no existiera el incumplimiento del derecho y propiamente aclaramos cómo frente al ambiente donde existió el incumplimiento debieron haberse cumplido los derechos y deberes, es decir, con ello se define la responsabilidad jurídica, aclaramos cómo existe la responsabilidad jurídica, es decir, quién o quiénes debieron aplicar los derechos y deberes frente a ello y no lo hicieron. Entonces hay que aclarar quién es responsable jurídicamente ante el incumplimiento. O aclaramos, según lo que solicite el cliente, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo aplican los derechos y deberes para resolver el conflicto, para cerrar el conflicto, dirimir el conflicto, resolver la situación jurídica que exista con base en el incumplimiento jurídico para atender válidamente, de una forma válida jurídicamente, es decir, con base en el cumplimiento de los derechos y deberes, la situación, el efecto propiamente del incumplimiento del derecho. Entonces, en este caso, aclaramos cómo existe el debido proceso y propiamente la validez jurídica y, en definitiva, cómo aplican los derechos y deberes para manejar, para resolver dicha situación de una forma válida jurídicamente, para atender la consecuencia del incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial involucrada de una forma válida jurídicamente. Entonces, como nos damos cuenta, Juridia brinda un servicio, servicios de alta importancia. Por eso es una empresa de alto valor necesaria cuando se tenga la necesidad precisamente de aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente al cumplimiento o frente al incumplimiento del derecho en relación con una inteligencia artificial o frente a ambos, porque también dejamos claridad, podemos lograr, podemos hacer, ofrecemos en nuestras soluciones jurídicas la posibilidad de que aclaremos tanto cómo aplica el derecho frente a un cumplimiento del derecho, como frente a cómo aplica ante el posible incumplimiento que exista, o a la vez, si se trata de atender el efecto del incumplimiento del derecho en un mismo asunto, en una misma solicitud de un cliente, podemos atender si él lo necesita, si él lo solicita, si así nos lo hace saber, si así nos lo solicita,
el indicar quién o quiénes son responsables jurídicamente ante un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial, es decir, para descifrar la responsabilidad jurídica, para aclarar cómo aplican los derechos y deberes en relación con un incumplimiento del derecho, para descifrar cómo frente a cada quien aplicaron los derechos y deberes y cómo no se aplicaron por parte de cada quien, especificando frente a cada quien cómo aplicaron los derechos y deberes y cómo no se aplicaron, cómo no los aplicó cada quien y por ende existe el incumplimiento, por ende existió, ha existido, existe el incumplimiento del derecho y también para atender, para indicar cómo se debe atender de una forma válida jurídicamente, cómo manejar válidamente jurídicamente, es decir, cómo existe la validez jurídica, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo existe la aplicación de los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes para manejar el asunto que existe, el conflicto, la controversia que exista, el efecto que exista con el incumplimiento del derecho en relación con una inteligencia artificial involucrada, en relación con una inteligencia artificial. Entonces, en esta última aclaración, lo que se logra es indicar quién o quiénes son responsables jurídicamente y cómo manejar el asunto, es decir, el incumplimiento del derecho, la controversia, la disputa, el conflicto que exista con base en el incumplimiento del derecho de una forma válida jurídicamente. Podemos hacer todo tipo de cócteles, mezclas según lo que necesite cada cliente, aclarando cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada problema jurídico que nos presente cada cliente. Y por ende actuamos a nivel mundial porque nos basamos en los fundamentos jurídicos, es decir, en las características de los derechos y deberes, es decir, en las partes y el todo de los derechos y deberes, en la forma de los derechos y deberes, y por ende es algo universal, por ende mundial, global, aplicable en cualquier lugar y por ende en cualquier contexto, a la medida de cómo exista cada problema relacionado con la inteligencia artificial, porque los fundamentos jurídicos son la forma mediante la cual se indican las características y propiamente las partes y el todo de los derechos y deberes. Entonces podemos atender cualquier problema jurídico vinculado, relacionado con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo.